¿Y sabe usted que algo de esto sucedió en el Antiguo Testamento? Y es ahí donde nace el título de esta prédica, de este mensaje: cuando Dios escribe otra vez. ¿Sabe qué lindo es muchas veces cuando Dios vuelve a escribir algo? Y a veces nosotros arruinamos muchas cosas que Dios hace, las destruimos. Y de eso se trata este mensaje, que Dios siempre nos da una nueva oportunidad. Por eso es que cuando Dios escribe otra vez, hay una nueva oportunidad para cada uno de nosotros. Y dice la palabra de Dios en Deuteronomio 10:1. Dice de la siguiente forma: en aquel tiempo Jehová me dijo: lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, y sube a mí al monte, y hazte un arca de madera, y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, y las pondrás en el arca. E hice un arca de madera de acacia, y labré 2 tablas de piedra como las primeras, y subí al monte con las 2 tablas en mi mano, y escribió en las tablas conforme a la primera escritura los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte de en medio del fuego, el día de la asamblea. Y me las dio Jehová, y volví y descendí del monte, y puse las tablas en el arca que había hecho, y ahí están como Jehová me mandó. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Sea bendecida, Señor. Que hoy sirva de inspiración, Señor, para muchos, Señor. Que podamos ver a través de este mensaje lo que tú deseas para cada uno de nosotros. Oro, Señor, en particular, y presento esta congregación delante de ti, Señor. Úsame, Dios, quita toda palabra de hombre que no edifique a tu pueblo, Señor. Y que esta congregación pueda ser beneficiada por el poder que hay en ella, Señor. Que la palabra cumpla su propósito, Señor. Oro, Señor, para que tú te lleves toda distracción, toda oposición de nuestra mente, todo afán, Señor. Y que este momento lo dediquemos completamente para prestar atención y escuchar tu voz. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Gloria a Dios. Cuando Dios escribe otra vez, qué lindo. ¿Sabe una cosa? Que es hermoso cuando Dios vuelve a escribir. Y esto fue lo que literalmente sucedió. Pero ¿cuántos de nosotros muchas veces hemos arruinado algo importante? ¿A usted le ha pasado? A mí me ha pasado. Que en un momento determinado hemos arruinado algo que es importante. En ese momento no nos damos cuenta, porque si lo supiéramos no lo arruinaríamos. Pero quizás hemos arruinado una relación. ¿Cuántas relaciones no hemos arruinado? Hemos arruinado relaciones, o quizás hemos arruinado una oportunidad que se nos dio, una oportunidad que tuvimos. Pienso que todos hemos arruinado esa oportunidad que muchas veces recibimos de parte de Dios o de alguna otra persona que nos dio una oportunidad. O tal vez hemos arruinado una promesa que le hicimos a Dios. Creo que todos en algún momento hemos arruinado esas promesas. Entonces, hay momentos en nuestra vida donde quizás podemos volver y mirar atrás y decir: si no lo hubiera hecho de esa forma, si no hubiera dicho eso, no se hubiera arruinado. Pero de esto se trata este mensaje en esta mañana, de darnos cuenta. Y esto fue exactamente lo que ocurrió con este pueblo. Y déjame darte un poquito de contexto para poder entender el mensaje. Y te voy a hablar de cosas que son quizás algo rápido, voy a pasar. Número 1, Moisés subió al monte Sinaí para encontrarse con Dios.
cuando sucede todo esto. Él estaba ya con Dios, había subido al monte para hablar con Dios. Número 2, Moisés permanece ahí durante 40 días y 40 noches. Moisés se había separado con Dios. Número 3, Dios le entrega las tablas del pacto escritas por su propio dedo. Presta atención, que las primeras tablas Dios se las dio y las escribió. La segunda vez Dios le dice a Moisés, tú tienes que hacerlas. La primera vez Dios se las dio, Dios las hizo y las escribió con su dedo en el fuego, con fuego. Pero la segunda vez Dios le dice a él que las haga, que él mismo las haga. Y número 4, mientras Moisés estaba en el monte, el pueblo le pidió a Aarón que hiciera un Dios. En medio de todo este contexto, en medio de esta historia, se da nuestra historia del día de hoy. En medio de todo eso, entonces Dios acababa de hacer un pacto con ellos. Pero mientras Moisés estaba en la montaña, el pueblo construyó ese becerro de oro y rompió el compromiso con Dios. Como muchas veces nosotros hemos roto ese compromiso. ¿Cuántas veces tú y yo muchas veces no hemos roto el compromiso? Y le hemos dicho a Dios, Señor, ahí voy a estar, Señor, yo lo voy a hacer. Pero ¿qué pasó con Moisés? Cuando Moisés bajó del monte, quebró las tablas del pacto. Moisés, enojado al ver todo eso, él toma las tablas y las quiebra y las parte. Imagínate tú qué frustración que pudo haber sentido Moisés. Salimos, Dios nos sacó, hemos visto tantas cosas. Dios me habla, me dice, sube al monte, subo al monte, lo escucho, estoy ahí ayunando, estoy 40 días, estoy 40 noches. Habían pasado 400 años de esclavitud, Dios saca al pueblo. Y qué frustración la de Moisés. Al bajar y ver al pueblo que todo su esfuerzo, todo lo que él había hecho, estaba destruido. Ver y encontrar un pueblo rebelde, un pueblo malagradecido, un pueblo que había sido alimentado, un pueblo que había salido de la esclavitud, un pueblo del cual sufría abusos, maltratos. Imagínate tú, todo lo que muchas veces nosotros, como latinos en este país decimos, hay abuso, hay maltrato, hay discriminación. Ponte en el lugar de estas personas. Y Moisés les dice, yo voy a subir ahí al monte. Tengo que pasar un tiempo con Dios. Dios me va a decir lo que tenemos que hacer. Y cuando Él baja, se encuentra con todo eso. Y esto muchas veces sucede con cada uno de nosotros. Así nos sentimos muchas veces. Dios nos ha traído, le hemos hecho promesas a Dios cuando salimos de nuestro país. Le hicimos promesas a Dios, Señor, yo no te voy a fallar, Señor. Señor, o en aquel momento que Él te perdonó o Él te sacó de aquel lugar, le hemos prometido tantas cosas a Dios. Y le hemos dicho lo mismo que este pueblo le dijo en un momento a Dios cuando salió. Pero al verse solo, al verse que ellos no podían, ellos empezaron a hacer lo que ellos querían. Y fueron tan impregnados, tenían tan dentro de ellos la forma de ser de otra nación que quisieron implementarlo estando con Dios. Y muchos de nosotros nos pasa eso en esta nación. Escogemos caminos que completamente nos alejan del propósito de Dios, de lo que Dios estableció, de lo que Dios nos dijo. De lo que nosotros, de lo que veníamos, con el contexto que veníamos, con la fe que veníamos, con la fe que salimos de nuestros países, con la fe que en un momento tuvimos cuando fuimos rescatados de las tinieblas. Y en el camino empezamos a construir un becerro de oro. Empezamos a adorar a otros dioses, al Dios del trabajo, al Dios de un deporte, a cualquier cosa que tome lugar que le corresponde a Dios. Y caemos en lo mismo.
Pero en Deuteronomio 10, como lo leímos, el Señor le dice a Moisés algo que cambiará por completamente. Haz otras tablas, porque voy a escribir otra vez mi pacto, le dice. Dios le dice, haz otras tablas, lo voy a volver a hacer. Y yo creo que de esto se trata en realidad la historia, cuando Dios nuevamente escribe. De eso se trata. Dios quiere revelar a nuestro corazón que aun cuando por la desobediencia hemos fallado muchas veces, aun cuando por la desobediencia hemos cometido muchos errores, tu fracaso y mi fracaso, porque eso es lo que produce alejarnos de Dios, no va a cancelar la misericordia de Dios. Y eso tú tienes que estar consciente, que tu fracaso y mi fracaso no van a cancelar la misericordia de Dios. Eso es algo que tenemos que tener dentro de nosotros. Por eso hoy quiero hablarte de 3 cosas muy importantes. Número 1, y las voy a resumir. Renovar el pacto comienza cuando reconocemos nuestros errores. Ahí Dios está renovando un pacto. Ahí Dios está volviendo a escribir nuevamente. Número 2, Dios nos lleva por un proceso para restaurar lo que se rompió. Dios nos va a caminar a través de ese proceso para restaurar aquello que se ha destruido, aquello que se ha roto. Y número 3, Dios proveyó un nuevo pacto para darnos un nuevo comienzo. Hay un nuevo pacto para ese nuevo comienzo. Número 1, renovar el pacto comienza cuando reconocemos nuestros errores. Ahí Dios empieza a trabajar y a renovar ese pacto. Ahí Dios empieza a escribir nuevamente. Cuando tú y yo reconocemos nuestros errores. Dice la Escritura en Deuteronomio 9:16. Y miré, y he aquí que habías pecado contra Jehová vuestro Dios. Os habías hecho un becerro de fundición, apartándonos pronto del camino de Jehová que os había mandado. Y eso fue lo que hizo este pueblo. Pero también el Salmo 51:3 dice lo siguiente: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Mire lo lindo y lo hermoso de la Escritura. Porque cuando Dios vuelve a escribir otra vez nuevamente, Él se da cuenta de que su pueblo está pecando. Él se da cuenta. Y Él le dice, habías hecho un becerro de fundición, apartándoos pronto del camino de que Jehová os había mandado. Él se da cuenta, Él ve cuando nosotros nos apartamos. Pero lo que Él desea es lo que dice el Salmo 51:3, dice que nosotros reconozcamos, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Por eso es que para renovar el pacto es necesario reconocer nuestros errores. Para que Dios vuelva a escribir nuevamente es necesario que yo reconozca mi error, la falta que yo he cometido, porque Dios no puede restaurar lo que tú y yo no reconocemos. Dios nunca va a restaurar algo en lo cual no haya un reconocimiento. ¿Cómo Dios va a restaurar el pecado? Dios no puede restaurar el pecado. Dios puede restaurar a la persona, pero la persona tiene que tener esa necesidad de reconocer. Cuando tú y yo no reconocemos algo dentro de nosotros, eso Dios no lo puede restaurar. Y por eso tú ves personas, tú ves familias, tú ves situaciones que todo el tiempo van a estar ahí, porque esa persona nunca ha reconocido su falta. Y Dios no puede meterse en aquel lugar donde aquella persona no quiera reconocer su error.
Si tú reconoces, en otras palabras, estás abriendo el campo, estás abriendo tu corazón para que Dios pueda penetrar, para que Dios pueda obrar en aquella área que es tu debilidad, que es tu atadura. Es de la única forma que Dios puede obrar, a través del reconocimiento. Y eso es lo que Dios está esperando. Y por eso el escritor dice, porque yo reconozco mis rebeliones. Y es esa palabrita que es tan importante, que es reconocer. El primer paso a un nuevo comienzo es una confesión honesta. Es una confesión que salga de nuestro corazón, que salga de acá adentro. Es confesar honestamente, es reconocer honestamente, Señor, esto es lo que yo he hecho. Porque muchas veces nosotros pedimos perdón y decimos, por si he pecado, por si he fallado, por si he cometido un error. No, usted y yo sabemos que hemos fallado. Usted y yo sabemos que hemos cometido error. Es que es tan difícil decir, reconozco que esto hice. Es muy difícil. Muchas veces queremos restauración sin arrepentimiento. Muchas veces queremos que Dios restaure algo que no se ha arrepentido. ¿Y cuántas veces no lloramos delante de Dios, delante del altar de Dios? ¿Cuántas veces en nuestra casa no lloramos y pedimos, Señor, ayúdame, Señor, dame las fuerzas, Señor, quiero seguir adelante, Señor, cambia esta situación en mi vida? ¿Cuántas veces no lo hemos hecho? Pero no nos arrepentimos. Por eso es de que esa situación vuelve nuevamente y va a seguir estando 1 año, 2 años, 5 años, 20 años y quizás te mueras si no reconoces que esa parte de la palabra de Dios no la quieres reconocer. Si ese error que has cometido no lo quieres reconocer, si no quieres aceptar esa coma, ese punto, esos 2 puntos que están en la Biblia. Por eso es importante que nosotros nos demos cuenta que es necesario arrepentirnos para que Dios pueda restaurar eso. El pacto se rompió por el pecado. Sí es cierto, pero a través de la humildad se puede reparar. Porque la persona humilde es la que dice, reconozco mis rebeliones, reconozco mi error. El altivo nunca lo va a hacer. Y yo sé que eso quizás nos cueste a muchos. El decir, no, tienes la razón, estás en lo correcto, yo fallé. Es difícil reconocer, pero es necesario que lo hagamos, porque si no reconocemos, Dios no puede restaurar esta parte. Dios no puede restaurar esa situación. Dios no puede restaurar esa debilidad. El pueblo falló, sí es cierto. Había visto muchos milagros, habían cruzado el Mar Rojo, habían visto la gloria de Dios, pero aún así se desviaron. ¿Cuántos de nosotros hemos visto tanto la mano de Dios? Hemos visto el poder de Dios y nos hemos desviado. Hemos hecho lo que nosotros hemos querido. Aun cuando nos han dicho, mira, no lo hagas. Mira, haz esto. Nosotros decidimos hacer lo que nosotros queremos y tomamos la palabra de Dios a nuestro propio beneficio. La aplicamos según nuestro propio deseo, según nosotros queremos. Y caemos como este pueblo que había visto tanto, habían visto milagros, habían caminado junto con Dios, pero se alejaron de Dios. Hoy el Señor quiere que nosotros nos demos cuenta que al igual que ellos, nosotros también hemos cometido muchos errores. En otras palabras, nadie está exento de cometer errores. Todos podemos cometer errores. Pero déjame decirte que hay una diferencia muy grande entre lo que Dios puede restaurar, entre a quién puede restaurar y a quién no. Y la diferencia grande es la capacidad de poder reconocer nuestro error delante de Dios.
Esa es la diferencia, tener la capacidad de reconocer mi error delante de Dios. Es poderle decir, Dios mío, yo reconozco que he fallado. Yo reconozco que cometí este error. Yo reconozco que obré mal. Yo reconozco que abrí mi boca. Yo reconozco que critiqué. Yo reconozco que hablé mal. Yo reconozco que tuve un mal pensamiento. Es que no es culpa todo el tiempo de las otras personas. Es nuestra culpa. Es mi error. Fui yo el que fallé. Y como fui yo el que fallé, soy yo el que tengo que reconocer. ¿Sabe usted que una batalla no se pelea una sola persona? Para pelear una guerra tienen que haber dos o más. Algo que mucho tiempo atrás aprendimos con la pastora es de que para que haya una lucha en un matrimonio tienen que haber dos. Tiene que haber oposición. Uno solo no pelea. Por eso es necesario que usted que está en esta mañana escuchando esta palabra pueda tomar y decirle, Señor, dame la capacidad de poder reconocer mi error, porque mi pecado está delante de mí. No culpes a otros. Si te hicieron, ya pasó. Tu trabajo y el mío es perdonar. El que reconoce su error admite que se equivocó sin excusas. Y esto quizás es difícil. El reconocer mi error, el que reconoce el error, lo reconoce sin excusas. A mí me pasa algo, de vez en cuando me pasa. Y la pastora siempre me dice esto. ¿Reconoces? Sí, no necesitas decir más. Sí, y es que es la verdad. No, es que lo hice, uno dice, lo hice por esto y esto. Lo hice porque pasó esto. Lo hice porque pensé que iba a pasar esto. Y todo el tiempo estamos tratando de excusarnos. La persona que en realidad reconoce su error no tiene excusas. No pone excusas. Porque usted sabe cuando usted falló. Yo sé cuando he fallado. Yo sé cuando he dicho más de lo que tenía que haber dicho. Mi trabajo es decir, reconozco y ahí nada más. Pero esta palabra es tan difícil. Por eso es que el reconocer es la primera manifestación de alguien que se ha arrepentido. Y no te hablo de reconocer en palabras. No, yo reconozco y no cambio, no. Te hablo de reconocer, pero accionar. Porque el que reconoce, acciona. Oh, sí, Señor, perdóname porque yo le fallé a mi hermano Pepito. Ya, no. Yo reconozco que le fallé a mi hermano Pepito. Yo voy y lo llamo. O yo voy y lo busco. Y le digo, te fallé. Perdóname. Si no lo perdona, no es su problema. Usted le pide perdón. Ya él con el Señor. Pero ese es el primer paso. Por eso es que, número 2, Dios nos lleva por un proceso para restaurar lo que se rompió. Hay un proceso. Y el proceso, según Deuteronomio 10:1, dice lo siguiente, y lo leímos anteriormente. En aquel tiempo Jehová me dijo, lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, y sube a mí al monte y hazte un arca de madera. ¿Sabe qué es lo lindo de todo esto? Dios pudo nuevamente haber creado estas tablas instantáneas. Dios lo pudo haber hecho, porque la primera vez se lo hizo. Pero la segunda vez Él le dice a Moisés, lábrate 2 tablas de piedra. Él le pidió a Moisés que tallara nuevamente. Entonces tuvo que pasar por un proceso, tuvo que volver a hacer las tablas para que Dios volviera a escribir en ellas. Tuvo que esforzarse. Tuvo que pasar un proceso. La primera vez
Dios le da, es como la gracia, Dios te la entrega, Dios te perdona y Dios hace todo nuevo. Pero cuando nosotros fallamos, cuando nosotros nos alejamos, hay un esfuerzo personal que hay que hacer. Hay un reconocimiento, hay algo que hay que entregarle a Dios, hay algo que hay que sufrir, hay un proceso por el cual tenemos que pasar. Y eso no nos gusta, porque ahí es donde la mayoría se queda. Y usted quizás puede estar sentado ahí donde está en esta mañana y no querer pasar un proceso, no querer reconocer algo a lo que Dios lo ha enviado. Usted quizás está sentado ahí, pero si fuera Moisés y le dijera a Dios, tienes que labrar, tienes que volver a hacer esas tablas de piedra. Ese es un proceso, eso es un esfuerzo. Hay un trabajo que hay que hacer, hay una negación. Y eso es muy difícil, porque no nos gusta pasar esos procesos. No nos gusta quizás, nos enojamos y rompemos las tablas. Nos da coraje, nos enojamos al ver que otros hacen otras cosas y queremos tirar las tablas y las rompemos. Pero ahora hay que reconstruir lo que se ha roto, lo que se ha destruido. Ahora hay un esfuerzo que tenemos que hacer. Hay algo nuevo que tenemos que hacer. Y eso no nos gusta, no nos parece, porque es difícil. Y más cuando nos hemos alejado de Dios, y más cuando hemos estado en la iglesia y tal vez nos hemos enfriado, es más difícil todavía. Pero hoy Dios te dice, iglesia, quiero volver a escribir nuevamente. Quiero volver a escribir. Haz esas tablas, trabaja, pasa el proceso. Es necesario. Entonces, Dios no solo perdona, sino que también Él quiere restaurar el corazón. Dios no únicamente perdonó al pueblo, Él quería restaurar el corazón de ellos como lo quiere hacer contigo. Él no solo te quiere perdonar, fallaste, sí, hemos fallado, sí. Él quiere restaurar el corazón, porque solo a través de la restauración muchas veces es que tiene que suceder eso hermoso, ese proceso lindo. Y eso se da únicamente a través de la restauración. El mismo Moisés que las quebró tuvo que repararlas. Tú las has quebrado. Hoy te toca a ti que reparar esas tablas, porque Dios quiere escribir. Pero Dios quiere ver tus tablas. Él quiere ver que tú le levantes esas tablas. Él quiere nuevamente volver a escribir ese pacto. Él quiere volver a escribir esa misericordia que Él te entregó una vez. Por eso es que Dios nos invita a participar nuevamente de nuestra propia restauración. Él te hace una invitación y Él te dice, yo te estoy te estoy entregando esa invitación en tus manos para que participes de tu propia restauración. Ni aún, no más en la de aquellos, tal vez sí, pero primero quiero restaurar tu vida. Hoy quiero que tú seas partícipe de tu propia restauración. Y eso es lo que Dios nos está llamando a hacer. Por eso es que hoy te quiero decir que la palabra de Dios tiene una promesa de restitución para tu vida. Hay una promesa, hay una palabra profética para tu vida, una palabra de restitución. Y eso lo encontramos allá en Joel 2:25. Y el Señor dice lo siguiente: y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Mi gran ejército envié contra vosotros. Hay una restitución. Dios te va a devolver, dice su palabra, lo que se ha comido la oruga, lo que se ha comido el saltón, lo que se ha comido el revoltón y lo que se comió la langosta. Él quiere devolver eso. ¿Qué es lo que has perdido? ¿Qué es lo que tú no tienes que antes tenías? ¿Qué es lo que aparentemente estás perdiendo o has perdido? ¿Qué es lo que hoy no tienes que antes tenías? ¿Qué es lo que te hace falta que en algún momento tuviste? Dios quiere restituirlo.
Dios quiere devolvértelo. Dios quiere nuevamente poner eso en ti. Y esa es la promesa de Dios para nuestras vidas. Quizás por la desobediencia le dimos la entrada a ese saltón, al revoltón, a la langosta, a la oruga. Pero Dios dice, te lo voy a devolver. Pero necesito que trabajes en tus tablas porque quiero volver a escribir nuevamente en ellas. Por eso es que Proverbios 28:13 dice lo siguiente: el que encubre sus pecados no prosperará. Y esto es clave. Toda persona que encubre sus pecados no prospera. Y como esto es bíblico, hoy te quiero decir, quizás tú que no te has definido completamente, quizás tú que estás luchando entre si lo hago o no lo hago, lo dejo de hacer, lo llamo o no lo llamo, la llamo o no la llamo, le escucho o no le escucho, lo hago o no lo hago, tomo la decisión o no. Pero la palabra es clara cuando dice, el que encubre su pecado no prosperará. Por eso hay muchas personas que hasta el día de hoy no pueden prosperar en su vida. ¿Por qué? Porque están encubriendo un pecado. Y lo peor es que piensan que tal vez que no se dé cuenta, no sé, mi papá, que no se dé cuenta mi hermano, mi primo, mi tío, el pastor, la pastora, mis familiares, mis hijos, mis hijas, mis padres. No, Dios está viendo. Dios dice que sus ojos son como dos llamas de fuego. ¿A dónde vamos a huir? ¿A dónde nos vamos a esconder? De Él no lo podemos hacer. Por eso es que si tú estás en pecado, suelta eso, libérate porque no vas a prosperar. La palabra de Dios no puede mentir. No vamos a prosperar. Nosotros que hemos conocido de su gracia. Por eso el que encubre sus pecados no prospera, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Por eso no es únicamente el decir, Señor, yo reconozco. No, eso produce o tiene que tener una acción después. Yo reconozco y me aparto. Yo reconozco y me alejo. Yo reconozco y si es algo que tengo que hacer, voy a decir. No es únicamente reconocer. Por eso es que cada vez que tú dices, Señor, yo reconozco que he fallado, pero no cambias, no estás reconociendo. El viernes hablábamos de emociones o convicciones. Y si usted no estuvo para el mensaje, lo motivo para que lo pueda ver. Hablábamos de la diferencia entre la emoción y la convicción. Y hay personas que reconocen por emociones, pero no hay un cambio genuino. Por eso es importante que nosotros no encubramos el pecado. Es importante que lo confesemos y que nos apartemos para alcanzar la misericordia. Ahora bien, Dios no estaba desechando a este pueblo. Lo que Él estaba haciendo era restaurando el pueblo. Y esto es parte del proceso también. Y muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Dios nos lleva a través de procesos para formar un carácter, para formar tu carácter. Cuando tú tienes un carácter definido, no importa dónde estés, tú sabes que Dios está contigo. Tú sabes que cualquier cosa que hagas, Dios te está viendo. Cualquier cosa, cualquier mala transacción, cualquier mentira, cualquier pecado, cualquier tentación, tú sabes que Dios está contigo. Y como tú sabes que Dios está contigo, tú le dices, Dios mío, ayúdame en esta tentación. Dame las fuerzas, Señor. Y tú sigues caminando, porque tú sabes que en aquella esquinita, en aquel lugar oscuro donde aparentemente nadie ve, en aquel cuarto, en aquel rincón, Dios está ahí también. Tú ya no te preocupas tanto en lo que quién te va a ver o quién no te va a ver. Tú sabes que Dios está contigo.
Y tú sabes de que como Él está contigo, tú al que quieres agradar es a Él. Porque cada vez que tú agradas a Él, tú agradas a los seres humanos. Y si no les agradas a algunos, pues no hay nada que puedas hacer. Pero tú estás agradando a Dios, obedeciendo su palabra. Por eso es que es necesario que a través del proceso Dios restaure nuestro carácter. Dios no solo quería arreglar el problema de este pueblo, sino Él quería transformar su corazón como Él lo quiere hacer con nosotros. Por eso es que número 3, Dios proveyó un nuevo pacto para darnos un nuevo comienzo. Y así de lindo es Dios. Él proveyó ese nuevo pacto para que tú y yo tengamos un nuevo comienzo. Para que nosotros nos podamos dar cuenta y ver que ese mismo Dios que muchas veces nos corrige y nos habla de una forma, es el mismo Dios que es el proveedor. Él quiere seguir escribiendo. Él quiere seguir escribiendo en esas tablas. Y y esto es lo que a mí me encanta de todo esto, porque Él antes escribió en esas tablas de la ley, pero ahora Él hizo algo aún mejor, aún más grande, que es el que está en el Nuevo Testamento, que es la misericordia, que es darnos a su Hijo amado. Por eso Hebreos 8:6 dice lo siguiente: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Jesucristo es el mediador de un nuevo pacto. Eso dice su palabra, de mejores promesas. Hoy nuestras promesas son mejores que las antiguas. Pero ¿cómo las estamos valorando? Hoy tenemos algo que los antiguos no tenían. Hoy tenemos la gracia que antes no existía. Jeremías 31:33 dice lo siguiente: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Y esto está en el Antiguo Testamento. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Por eso donde tú y yo estemos, Él está acá. En todo momento. Él está acá, iglesia. Él está acá y acá. Por eso no importa que tú estés en la esquina donde nadie te ve. Tú puedes cometer el pecado, el que tú quieras, pero en ese lugar, ahí está Dios. Porque todo aquel que ha probado de su gracia, de su amor, de su misericordia, lo ha conocido. Es imposible que Dios lo abandone. Y Él se da cuenta de cómo en realidad estamos por dentro, de quién en realidad somos. Tú piensas que Él no se da cuenta cuando tú andas allá en aquel lugar, escondido o escondida. Él sabe dónde estás. Imagínate tú que pudiéramos esos pensamientos se pudieran hacer realidad donde tú estés pecando o estés cometiendo el error. El saber que Jesús está a tu lado, el saber de que el Espíritu Santo te acompaña donde quiera que tú vas. Yo te garantizo que tú no lo harías, porque daría vergüenza. Si te da vergüenza con alguien que por ahí no es ni tu amigo, un conocido, que sepa que estás cometiendo errores, que sepa que estás haciendo cosas indebidas, ¿no te daría aún más vergüenza saber que el Espíritu de Dios está contigo? Es que quizás tal vez no te has dado cuenta de la intensidad. Quizás no has podido reconocer que Dios camina contigo en todo tiempo. Dios es real, tan real como eres tú, como soy yo. Dios es tan real como los hijos que tienes. Dios es tan real como que tú respiras. Él es la esperanza que nosotros tenemos.
Y esa es una esperanza que no nos avergüenza. Por eso Lucas 22:20 dice lo siguiente: de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, y esto es lo lindo y lo hermoso, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Él es el nuevo pacto. Antes había ley. Hoy Jesús es el nuevo pacto. El derramamiento de su sangre. Dios tuvo que enviar a Jesucristo para que muriera por ti y por mí, y que pasara todo ese dolor, pasara todo ese sufrimiento que nos tocaba a nosotros. Por eso es importante que nosotros podamos reconocer a ese nuevo pacto. Las tablas de piedra representaban el Antiguo Testamento. Por eso Dios le dice, quiero escribir en ellas. Pero hoy existe un nuevo pacto. Jesús es el nuevo pacto. Dios no solo reescribió la ley, ahora Él quiere escribir la gracia de Él en nuestros corazones. Él quiere escribir en tu corazón. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo están esas tablas? ¿Podrá escribir el Señor en tu corazón? ¿Podrá seguir escribiendo Él los hechos y decir, este es mi hijo, esta es mi hija, es obediente, reconoce mi palabra, reconoce mi voz? Porque es que si nosotros no reconocemos, hay un problema. Y Dios quiere trabajar sobre de eso. Dios quiere trabajar sobre todas esas situaciones que tenemos. Por eso es que Él dice que en Él siempre hay un nuevo comienzo. En Él siempre está la oportunidad. Como te decía, en el Antiguo Testamento Él renovó las tablas, pero en el Nuevo Testamento Él entregó a su Hijo Jesucristo. ¿Por qué Él lo hizo? Porque las tablas pueden romperse otra vez. Las tablas tú las puedes romper otra vez. Pero en este Nuevo Testamento Él entregó a su Hijo. Y el sacrificio de Él es un sacrificio eterno, por siempre. Por eso yo respeto a las personas que muchas veces hacen sacrificios en una temporada del año. Y ustedes saben a qué me refiero. La iglesia tradicional hace muchos sacrificios en una temporada del año. Y no estoy criticando a nadie, pero el mayor sacrificio ya fue hecho. El mayor sacrificio ya fue entregado. Ya no hay nada que nosotros podamos hacer. Ya lo hizo todo. Ahora yo lo que tengo que hacer es ser obediente, ser responsable, es reconocer en realidad quién soy yo. Yo soy hijo, comprado por la sangre, purificado por la sangre. Cuando yo reconozco eso, yo tengo esa libertad. No tengo por qué vivir atado al pasado. No tengo por qué cometer los mismos errores que han cometido mis padres. No tengo por qué seguir una tradición. No. La Biblia es la misma. Es la misma. Ha estado escrito por muchos años. Pero tú y yo decidimos obedecer o no obedecer. Segunda de Corintios 5:17 dice lo siguiente. Esto es hermoso. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Cuántos están en Cristo en esta mañana? 3 o 4. ¿Cuántos están en Cristo? Estamos en Cristo, iglesia. Somos nuevas criaturas. Nosotros no tenemos por qué estar atados a un pasado, a una tradición, a una forma de pensar, a seguir
rompiendo las tablas. No, nosotros somos nuevas criaturas. Dice, las cosas viejas pasaron. ¿Por qué seguir atado a las cosas viejas? ¿Por qué? ¿Por qué seguir atado a aquel pensamiento? ¿Por qué seguir atado a aquella debilidad? ¿Por qué seguir atado a aquella persona que no te va a dar nada, que no va a producir nada? Aquella amistad que no te edifica. ¿Por qué tienes que seguir atado? En un momento las cosas que no dan fruto se convierten en viejas. Por eso la palabra de Dios decía a través de cuando la pastora hablaba y ella decía, es que Dios da semilla al que siembra. Y todo lo que se siembra es nuevo. Usted no siembra cosas viejas. Voy a decir algo con respeto. Un día, y no lo digo por nadie en personal porque no conozco a nadie, algo que yo hacía. Llegaba el tiempo del cambio y me iba al flea market. Y llegaba a la casa con muchas cosas. Y un día me dice la pastora, ya no traigas nada. No. Nunca me sucedió, la verdad. Pero muchas de esas cosas tienen muchos insectos que no quiero hablar. Sí. Tienen esos famosos bed bugs. Y usted los lleva a su casa. Y muchas otras cosas. Pero ella me dijo un día, o es nuevo o nos esperamos hasta que tengamos. Y yo tomé eso. ¿Por qué? Porque las cosas viejas lo atan a uno. La Biblia lo dice. Y hay cosas viejas en lo espiritual, en lo emocional, en todo. Aquí un día vino alguien y quiso y trajo muchas cosas que le sobraban en su casa. Y un día empezamos a ver con la pastora y habían traído cosas de niños quebradas, rotas y todo. ¿Pero qué quiero basura en la iglesia? Si esta es la casa de mi padre. Yo quiero traerle lo mejor a Dios. Si yo traigo mi alabanza, si yo traigo mi adoración para Él, si yo traigo lo mejor, en la casa de Dios tiene que estar lo mejor. Por eso es que no podemos encubrir el pecado porque no vamos a prosperar. Pero si lo declaramos, hay una promesa para tu vida, hay una promesa para tus familias, hay una promesa para tus hijos. Va a haber prosperidad de parte de Dios para tu vida. Y por eso es hermoso conocer la palabra. Porque hay una promesa para tu vida y para mi vida. Por eso si tú quieres ser próspero, pídele a Dios semilla, que Él te la va a dar. Pero también siembra. No le pidas semilla y no siembres. Porque esa semilla se va a terminar. Esa semilla se termina. Entonces, ya estoy terminando con esto. Nuestro pasado no tiene por qué definir nuestro futuro. No tiene por qué definir el futuro. Hay muchas personas que su futuro se está definiendo por su pasado. Cometiste un error, sigue adelante, arrepiéntate. ¿Por qué? Porque tu error no va a cancelar el propósito de Dios para tu vida. No lo va a cancelar. Tu error no lo va a cancelar. Hay un propósito en tu vida. Hay una asignación especial de parte de Dios para tu vida. Pero si tú te arrepientes, ese error no va a destruir el propósito. No va a cancelar eso. Entonces, quizás muchos han dicho, he fracasado. Tal vez sí, has fracasado en algo. Levántate, te has caído, sacúdete las rodillas, quítate la tierra. Porque quizás lo que tú has visto como fracaso no es el final de tu historia. Dios puede hacer nuevamente
puede volver a reconstruir desde las mismas cenizas, puede levantar nuevamente. Aquellos huesos que no tenían carne, que no tenían tendones, Dios le dijo al profeta, háblales. Y dice que empezaron a unirse los huesos con los huesos. Y muchas veces cuando nosotros no vemos vida, no vemos carne, Dios puede nuevamente hacer aquello que para nosotros es imposible. Le puede dar vida nuevamente. Dios quiere soplar sobre tu vida. Dios quiere soplar sobre esta iglesia. Dios quiere soplar esa vida nuevamente que va a producir todo aquello hermoso donde hay vida. Vamos a ser como esos árboles plantados a la orilla del río, que su hoja no cae. Imagínate tú ver un árbol bien frondoso, hermoso. Me encanta salir a manejar en New Jersey para el verano. Veo las hojas, veo lo verde, veo los ríos. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros seamos. Por eso es que nuestro fracaso no es el final de nuestra vida, no es el final de la historia. Hoy vamos a reconocer nuestros errores. Hoy vamos a caminar en medio del proceso que necesitamos ser restaurados. Hoy vamos a aceptar el nuevo pacto que Dios hizo con nosotros a través de Jesucristo. Y hoy, antes de terminar, quizás en esta iglesia, o quizás alguien que nos vaya a ver, quizás de pronto se va a dar cuenta que quizás se ha roto algo con Dios. Quizás se ha roto algo con Dios. Quizás se ha roto una promesa que le hiciste al Señor. Quizás has roto un compromiso que le dijiste a Dios. Quizás has roto tu relación con Él. Pero hoy Dios quiere volver a escribir nuevamente en esas tablas, en ese corazón. Hoy quiere escribir con su dedo nuevamente. Quiere seguir escribiendo tu historia. Él te dice, no se ha terminado. No importa, quizás la relación tal vez se rompió. Hoy Dios quiere hacer eso. Hoy Dios quiere renovar ese nuevo pacto. Quizás las primeras tablas, al igual que Moisés, se quebraron. Las botaste, se partieron, te enojaste. Pero hoy Dios te dice a través de Jesucristo, yo soy el nuevo pacto. Yo soy el nuevo pacto. Él derramó su sangre por ti, iglesia, por ti. Cuando Moisés rompió las tablas, como quizás tú en algún momento las rompiste, el pacto no se acabó. El pacto nuevamente Dios le dijo, otra vez volveré a escribir en esas tablas. Y eso es lo que Dios está esperando y quiere hacer con tu corazón. Él quiere volver a escribir nuevamente sobre tu corazón. Aunque fallaste y te equivocaste, quizás te alejaste. Hoy te quiero decir, iglesia, Dios no ha terminado contigo. Dios no ha terminado contigo, iglesia. Dije que Dios no ha terminado contigo y hay una promesa para tu vida. Hoy te toca a ti y a mí levantarnos y presentarnos delante de Dios y decirle, Dios, escribe nuevamente en mi corazón. Vamos, iglesia, ponte de pie en esta mañana.